Hoy tengo entre manos un documento de la aduana estadounidense. Dice que el 5 de febrero de 1987 alguien hizo una llamada anónima a una línea de Missing Children. En la zona de juegos del Parque Myers en Tallahassee, estado de Florida, un par de hombres de traje habían bajado de una camioneta con 6 niños, mal vestidos, sucios y desgreñados en general. Dentro de la camioneta había un colchón, comida en estado dudoso y una peste insoportable. ¿Quiénes eran los hombres? ¿Quiénes eran los niños? ¿Hacia dónde iban? ¿Y para qué los querían? Cultos religiosos, drogas, rituales satánicos, espionaje secreto y un crimen que ni siquiera sabemos si ocurrió. Estos son los hechos concernientes a The Finders, el secreto de una secta siniestra. Una vez hecha la denuncia, tanto ambos hombres como los niños fueron llevados bajo custodia por la policía. La camioneta era una Dodge Van azul del 79, del estado de Virginia, a más de 1.300 kilómetros. El interior de la cual fue descrito como apestoso, lleno de mapas, libros, disquetes, computadoras TRS-80, pasaportes y cartas, con un colchón en la parte de atrás que parecía ser usado como una cama y daba la impresión de que las 8 personas vivían ahí dentro. Arrestados bajo cargos de negligencia infantil en la prisión estatal de Lyon, los hombres se negaron a cooperar. Uno de ellos sacó una tarjeta con un nombre de un lado y un mensaje en el otro que decía que el portador conocía su derecho constitucional a permanecer en silencio y que así planeaba hacerlo. Evadiendo las preguntas, la única información que pudieron sacarles fue que eran 2 maestros en viaje a México para fundar una escuela de niños brillantes. Según los pasaportes encontrados dentro de la camioneta, los individuos eran Michael Houlihan y Douglas Ammerman, ambos de Washington, D.C. Los niños estaban cubiertos de picaduras, mugre de varios días. Algunos no vestían ropa interior y se comportaban como animales. Tampoco sabían lo que era un teléfono, una televisión, una abrochadora, no sabían cómo funcionaba un baño, ni tenían claro el concepto del tiempo. Dijeron que fueron separados de sus madres cuando tenían edad para gatear, que no se les permitía dormir adentro y que solo se les daba comida si hacían las cosas bien. Fueron identificados con nombres un tanto peculiares: Benjamin Franklin, de 4 años, John Paul Pope Houlihan, traducido como Papa Juan Pablo, de 2 años, Honeybee, miel de abeja, de 3 años, Max Livingston y Mary Houlihan, de 6 y 7 años, y uno de 2 años al que llamaban simplemente por sus iniciales, Bebe. Los niños no podían identificarse entre ellos ni a los hombres que los acompañaban. 2 de ellos decían ser hijos de Houlihan, pero este lo negaba. Según el psicólogo Nathan Greenberg y la Agencia de Servicio Social de Florida, ninguno de los niños presentaba signos de maltrato. El agente especial de aduana Walter F. Cridlow contactó al agente especial Bob Harold del estado de Virginia solicitando nombres y números de teléfono de policías que pudieran saber algo de las 3 pistas que tenían: la matrícula de la camioneta, los nombres de los individuos y el hecho de que los niños mencionaron que vivían en una comuna en Washington, D.C. Al poco tiempo, recibieron una llamada del detective Bradley del Departamento de Policía Metropolitana de Washington. Con la detención de Houlihan y Ammerman, podía por fin solicitar una orden de allanamiento en las instalaciones de una secta cuyas actividades estaba investigando, The Finders.
Los años 80 fueron turbulentos, para llamarlo de alguna manera. A los últimos años de la Guerra Fría y la amenaza nuclear se sumaban la brutalidad policíaca, el crimen rampante y el satanic panic o pánico satánico. La noción exagerada o falsa de algunos grupos, generalmente cristianos extremistas, de que ciertos comportamientos culturales como escuchar heavy metal, jugar calabozos y dragones o vestirse de negro eran peligrosos para la moral y las buenas costumbres, que vaya a saber uno qué son. Por supuesto que todo esto no sale de la nada. Ya las décadas anteriores habían dejado ingredientes para el caldo de cultivo que llevó a The Finders a la primera plana. Los asesinatos de la familia Manson y la publicación de la Biblia satánica en los años 60 habían puesto el asesinato ritual satánico en la mente de las masas. El estreno de la película El Exorcista en los 70, que según los productores estaba basada en hechos reales, llenó la conciencia colectiva de demonios. La miríada de asesinos seriales, que si no mataban de manera ritualista, lo hacían bajo órdenes del mismísimo Satanás, implantaron el infame Stranger Danger, o miedo a los extraños en cada familia. La masacre de Jonestown del 78 del reverendo Jim Jones dio un ejemplo indeleble de la violencia y el lavado de cerebros de gente inocente en las sectas y cultos. La publicación del libro Michelle Remembers en noviembre de 1980, una autobiografía ficticia, pero vendida como real, de una mujer que supuestamente había crecido en un culto satánico en el que se realizaban rituales de sangre, sumó credibilidad a la paranoia. La cobertura mediática de casos de niños desaparecidos, que en estos años comenzaron a aparecer impresos en cartones de leche, inyectaron un temor absoluto en los corazones de padres a través de todo el país. Los falsos testimonios del condado Kern de California en el 82 precipitaron denuncia sobre denuncia contra centros de cuidados infantiles, todo lo cual culminó en el 84 cuando una trabajadora de servicios sociales de nombre Kim McFarlane fabricó el descubrimiento de que la escuela preescolar McMartin del mismo estado pertenecía a una red de cultos satánicos que cometían, en nombre del diablo, actos indebidos con los niños. Sí, indebidos, como los que hace un sacerdote católico con un monaguillo cuando nadie lo ve. En fin. Para ser justo, voy a decir que los miedos de los padres no eran infundados. Las miles de acusaciones de rituales satánicos en los que se bebía sangre humana eran gravísimas en el contexto de la peste rosa, el reciente descubrimiento del virus del SIDA, que en esa época era una sentencia de muerte. Los periodistas, productores de televisión y otros oportunistas, como siempre, saltaron a la chance de hacer mucho dinero con el miedo ajeno. Internet, como la conocemos hoy en día, todavía no existía, por lo que si lo decía la tele, entonces era una verdad incuestionable. Los que mejor supieron aprovechar la ola de terror fueron los cristianos fundamentalistas, que con sus creencias literales en ángeles y demonios, advertían de adoradores del diablo que podían estar en cualquier lugar. Astrology, spiritualism, demons, witchcraft, voodoo, mysticism, heavy metal music, Dungeons and Dragons, pornography. How does it all fit together in this turbulent time of satanic activity? También lograron aprovechar la paranoia que vendieron seminarios y videotutoriales a los departamentos de policía de toda la nación sobre cómo rastrear, identificar y desactivar cultos satánicos. While there have been a few isolated examples of ritualistic murders and occult-related crimes, the fact is no hard evidence of large-scale satanic cults has ever existed. A 7-year study by the FBI was unable to identify even one documented satanic murder, and little or no evidence of organized satanic conspiracies. Así que con toda esta paranoia y guerra contra un enemigo imaginario,
No fue casualidad que cuando dos hombres aparecieron con una camioneta llena de niños desgarbados, los rumores comenzaron a circular y la investigación se tomara muy en serio. Todos los chequeos de antecedentes, tanto de la camioneta como de ambos hombres, volvieron limpios. La orden de allanamiento fue emitida para dos depósitos conjuntos sobre el 3918-3920 de la calle West en Georgetown, Washington. El agente especial de aduana Ramón Martínez estuvo presente y en el informe describió el interior del primer depósito. Gran cantidad de juguetes, pañales y ropa infantil, pero ni un solo niño. Había varias personas, solo una de las cuales era miembro de los Finders, Stuart Miles Silverstone. El sujeto en cuestión estaba en un cuarto con varias computadoras, telex, impresoras y gabinetes con documentos. A partir de este punto, la información pasa a ser un dimes y diretes entre la Policía Metropolitana de Washington, la aduana estadounidense y el FBI. Según el agente Martínez de aduana, los documentos contenían instrucciones para conseguir niños para propósitos no especificados. Estos incluían la fecundación de miembros del culto, compra, intercambio y hasta secuestro. Un mensaje de telex mostraba un resumen del arresto de Houlihan y Ammerman, órdenes de mover a los niños que tenían en ese depósito a otra locación y detalles sobre cómo evadir a la policía en el camino. Para cuando la mañana del viernes 6 de febrero llegó, los noticieros ya habían sido informados del segundo allanamiento que iba a llevarse a cabo en el depósito del 1307 de la calle 4 Noroeste. Esta vez el agente Martínez y el detective Bradley encontraron, entre otras colecciones de fotografías de gente desnuda, una de un denominado ritual de sangre, en el que varios adultos vestidos con túnicas blancas supervisaban la ejecución, desollamiento y manipulación de los restos de 2 cabras a manos de un grupo de niños. A esto agregaron resúmenes sobre actividades comerciales en varios puntos del mundo, compañías subsidiarias del culto, archivos sobre familias no relacionadas al culto que incluían rutinas, identidades, ocupaciones y mucha información sobre guarderías y organizaciones de cuidado infantil. Había además una biblioteca que contenía algunos libros de control mental, 2 cocinas, un baño, salas de video que, como habían visto en otros casos, se utilizaban para películas de adoctrinamiento y áreas de entrenamiento físico para niños. En este lugar, los chiquitos en custodia confesaron jugar juegos un tanto peculiares. Unos eran de destreza, como robarle cosas a los adultos de los bolsillos sin que se dieran cuenta. Otros eran de supervivencia, como acampar a la intemperie. Cuando por fin retiraron toda la evidencia del lugar, fue cuando el camino a una respuesta clara se volvió borroso. En contrapunto al informe del agente Martínez, según el FBI, los archivos y papeles no contenían ninguna pista incriminatoria. La Policía Metropolitana, por otro lado, dijo que directamente ni siquiera recibió una lista de las pruebas. Y todavía falta un cuarto interventor. En marzo 31 de 1987, el agente Martínez acordó una reunión con el detective Bradley para repasar toda la evidencia que habían sacado del depósito. Cuando la fecha acordada llegó, abril 2, el detective Bradley no estaba disponible. En su lugar, una tercera persona estaba dispuesta a discutir el tema, siempre y cuando fuera off the record. Esta tercera persona dijo que todos los viajes de los pasaportes de miembros de los Finders, encontrados y analizados por el Departamento de Estado, estaban dentro de la ley, a pesar de que incluían viajes a Moscú, Corea
y Vietnam, entre los años 50 y 70, lugares a los que en esa época era parcial o completamente ilegal viajar. Por último, esta persona agregó que cualquier investigación sobre The Finders a partir de ese momento era asunto interno de la CIA. Todo reporte oficial de cualquier agencia era ahora archivo clasificado y ya no estaba disponible. Toda prueba fue o bien devuelta a los dueños originales o archivada bajo secreto. La investigación para cualquier cuerpo que no fuera del servicio de inteligencia había terminado. A los 10 días de haber sido detenidos, ambos hombres fueron liberados. En cuanto a los niños, pasaron varios días en hogares adoptivos. Parecía que nadie iba a reclamarlos hasta que al final aparecieron las madres. Así lo hicieron, tarde, por orden de alguien que había estado en las sombras durante toda la investigación, una figura como mínimo misteriosa, cuando no incomprensible. Miembro retirado de la Fuerza Aérea y creador de The Finders, Marion Petit. Petit solo apareció para anunciar la disolución del grupo en marzo del 87. Este hubiera sido el final inconcluso de la historia, si no fuera porque en 1993 el reporte de aduana del agente Martínez fue hecho público, el cual lanzó una investigación del Departamento de Justicia para saber si en verdad o no hubo involucramiento de la CIA en el caso de The Finders. Y esto fue lo que descubrieron. Isabel Petit, la esposa de Marion, trabajó como taquígrafa de la CIA del 52 al 61. Su hijo había trabajado no para la CIA, pero sí para una compañía subsidiaria de esta, Air America. Future Enterprises, una empresa informática, había entrenado en los 80 a agentes de la CIA en computación, a la vez que mantenía relaciones de trabajo con miembros de The Finders. Un memo del FBI dice que Future Enterprises incluso era propiedad del culto, mientras que el presidente de la compañía dice que solo un empleado tenía relación con The Finders y que al enterarse de esto, lo despidió. Sin embargo, la conexión no termina ahí. Marion Petit dio una entrevista el 23 de diciembre de 1998. Decía en esta que en los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial mantuvo caza abierta a los espías del bloque americano y del bloque comunista. Confesaba además que estos seguro lo habían reportado varias veces a sus superiores por preguntar demasiado, pero no había otro motivo más que la simple curiosidad. Marion Petit era un estudiante del mundo. De hecho, en eso consistía la misión que encargó a su esposa en los años 50. Traerle cuanta información clasificada pudiera, para, en sus palabras, saber qué estaba pasando. Para los años 60, en esa casa abierta, había hippies, beatniks y demás marginales que no podían ponerse de acuerdo con la estructura social establecida. Así se le ocurrió a Marion Petit convertir los terrenos que había comprado en un pueblito de Virginia en una comuna con sus propias reglas. Los niños se criarían solos, con pocas restricciones, sin supervisión adulta, con completa libertad para desarrollarse. A los adultos, como maestro de juegos, los enviaría en misiones por todo el mundo, trabajos temporales para conseguir dinero, búsqueda de información o contactos. Una de esas misiones, de hecho, fue trabajar por un tiempo para Future Enterprises. Ahora, si al miembro de The Finders al que le tocó esa misión era agente del servicio de inteligencia, Marion Petit no lo sabía, porque así era su comuna. Gente que entraba y salía sin firmar ningún papel, con el solo objetivo de expandir su mente con nuevas experiencias. Entonces fue solo un malentendido entre la sociedad establecida y un grupo peculiar. Después de todo, en su pueblo natal de Culpeper, The Finders era conocido como un grupo de excéntricos que gustaba de jugar bromas
dejando mensajes en clave en las marquesinas o en los escaparates de las tiendas, pero nunca nada peligroso. Para los partidarios de una teoría, sí. La investigación del Departamento de Justicia determinó que ni siquiera hubo actividad de la CIA en el estado de Florida durante febrero del 87, y mucho menos aún en el caso en cuestión. Para otro grupo, todavía inmerso en el Satanic Panic de los 80, las actividades de los Finders eran parte de una red de cultos satánicos, una al que pertenecen grandes empresarios, políticos de renombre y artistas famosos que disfrutan sacrificando niños a Satanás para alcanzar y mantener el éxito y la juventud, y que continúa hasta nuestros días. No, no es una broma. Para un último grupo, hay un último secreto. Según un memo de autoría difícil de comprobar, de nuevo dimes y diretes, Petit trabajó durante su tiempo como soldado para el coronel de la Fuerza Aérea Leonard Wagner, cuya carrera, se supo mucho tiempo después, había desarrollado en inteligencia trabajando para la CIA. Fue él su primer contacto y quien recomendó a Petit renunciar a su cargo e infiltrarse en el movimiento beatnik liberal, justo en la misma época en que comenzaba a formarse un proyecto secreto, el infame MK Ultra, una propuesta que buscaba la manipulación de las funciones mentales mediante el uso de drogas. Bajo esta lupa, sin muchas de las pistas, la conexión de Petit con la CIA, los juegos de destreza, las misiones de supervivencia, la ejecución de las cabras, las salas de video y los métodos para conseguir infantes eran seguidas como un camino de migajas, conducían a la verdadera intención detrás de la posesión de niños por parte del culto. Una premisa digna de las películas en VHS que se alquilaban hace años. ¿Listos? Entrenamiento de agentes secretos desde la infancia. Sí, niños espías. Para The Finders, la vida era un gran juego y ellos ponían sus propias reglas. De hecho, tanto disfrutaban de ese aura de misterio que los rodeaba, que nunca refutaron ninguna de estas teorías. Con la muerte de Marion Petit en 2004, cualquier esperanza de una conclusión para esta saga se fue con él, dejando solamente una historia descabellada. Y quién sabe, quizá ese siempre fue el objetivo. Estos fueron los hechos concernientes a The Finders, el secreto de una secta siniestra. Hasta la próxima.